Hola chicos, buenas tardes. Empezando con nuestra materia de ética y valores, estaremos hablando un poco acerca de cómo fue que se dieron estos avances en relación a las ciencias sociales y en relación a los derechos humanos de manera particular. Hablamos un poco acerca de el parteaguas, que fue la Segunda Guerra Mundial, para vigilar de manera correcta lo que fueron los derechos humanos. Hablamos un poco de la Alemania nazi, de Adolfo Hitler, hablamos de cuál fue uno de los móviles para desarrollar lo que fue esta guerra. Eh, Hablamos también acerca de cuáles son las repercusiones o consecuencias que tuvo este evento en la actualidad. Alemania pagó con parte de territorio, Alemania pagó con cantidades económicas y actualmente no está muy prohibido el hablar de ese tema allá en Alemania. Inclusive tienen algunas sanciones, ya sea económicas o de prisión para las personas que quieran eh, hablar de ello o inclusive personas que tengan cierta, eh, ciertas ideas similares a esa Alemania. Eh, Tanto es así, por ejemplo, que existen artículos específicos en el Código Penal alemán en el cual se prohíbe lo que es la producción, distribución o exhibición de símbolos relacionados a este periodo o al modo, no tanto como, em, ¿cómo llamarlo? Más que nada para prevenir este tipo de situaciones, que vuelva a surgir algo similar. Em, También se castiga a las personas que se atrevan a negar que este evento sucedió. Existen también en la literatura muchas situaciones que hablan acerca de ello. En las películas, hay muchas películas que abordan este tema. Entonces no es un evento eh, menor que sucedió, es uno de los eventos más importantes en la historia, por lo que influyó e influye actualmente. ¿Sale? Y una de las principales influencias que tiene es principalmente la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Nuestro tema en general entonces es derechos humanos y hablamos un poco de los antecedentes de los derechos humanos y esta organización se crea un 24 de octubre de 1945. Antes de finalizar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, antes de que esta pudiese terminar, las naciones estaban en ruinas y se pretendía buscar una paz o la paz entre cada una de las naciones. Así es como se reunieron representantes de aproximadamente 50 países en San Francisco, en Estados Unidos, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Durante esos meses procedieron a redactar y luego firmar la Carta de la ONU o de la Organización de las Naciones Unidas, que lo que hicieron fue crear una organización a nivel mundial que pudiese proteger y velar por lo que eran los derechos humanos. Y es así como el 24 de octubre los países llegan a un acuerdo. La carta fue ratificada por países como China, Francia, la Unión Soviética en ese entonces, el Reino Unido, Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. Es así como esta institución quedó como responsable del mantenimiento de la paz en el mundo, de la defensa de los derechos humanos, de dirimir controversias o de, ¿cómo llamarlo?, de tratar de aclarar los conflictos o controversias de una manera pacífica, establecer relaciones de amistad entre los países, amistad y cooperación, y prácticamente basado en lo que era la igualdad de los derechos. ¿Vale? Entonces, de manera general, a eso es a lo que se enfoca los derechos, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, perdón. La Declaración de los Derechos Humanos es uno de los puntos más importantes que ha generado la ONU. Ten en cuenta que la ONU es la institución en sí.
¿vale? Donde están reunidos los países, etcétera. Actualmente la ONU cuenta con 193 países que lo conforman actualmente. Y recordemos que inició con 51 países. A lo largo del tiempo se han ido incluyendo los demás. De los 194 países que hay en el mundo, 193 forman parte de lo que es las Naciones Unidas. De los países fundadores, caben destacar principalmente, ya sabemos, Estados Unidos. México fue uno de los países miembros fundadores de la ONU. Em, Tenemos también a varios países de Latinoamérica, como lo es Bolivia, Brasil, Canadá. Canadá no es Latinoamérica, perdón. Costa Rica, Cuba. Entonces así es como se empieza a crear o lo que es la actualidad de las Naciones Unidas. Quedamos entonces que uno de sus documentos más importantes de esta organización es la Declaración de los Derechos Humanos. Esta se promulgó en la ciudad de París, París, Francia, obviamente, el 10 de diciembre de 1948. Se promulga lo que es este documento y se tienen puntos importantes como lo son el derecho a la vida, integridad personal, igualdad, libertad, honor, etcétera. Actualmente eso nos parecerá así como de, pues es obvio que todos somos iguales, pero en las épocas anteriores no se veía de esa forma. Se veía como pues las personas, no sé, con mayor recursos son las más importantes, tienen más derechos, etcétera. Les reitero, actualmente es algo como que muy obvio, ¿no? Pero inclusive hay ciertos puntos en los cuales eh, se sigue teniendo ciertas problemáticas en relación, por ejemplo, al racismo, a la homofobia, etcétera. ¿Sale? Grupos que por cierta situación son rezagados o discriminados. Em, para nuestro país, de manera local, en nuestro país, en México, se creó lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la CNDH. Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada el 6 de junio de 1990 a través de un decreto firmado por en ese entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. En él se pretendía promover y vigilar que las instituciones gubernamentales cumplieran con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos. Algunos aspectos importantes de los derechos humanos en general son los siguientes. Cada persona tiene sus propias ideas. Obviamente que estas ideas no afecten a otras, ¿sale? Porque a veces decimos, ay, pues yo puedo decir lo que quiera. Sí, pero si lo que quiera es insultar a los demás, pues tampoco es correcto, ¿vale? Em, Todas las personas tienen una nacionalidad, ¿sale? No puedes decir, pues, no sé, cometiste cierto delito, ya no eres mexicano, ya no eres francés. Todas las personas nacemos en un lugar determinado y pertenecemos a un lugar en específico. Entre otras de las instituciones que tratan de apoyar en México lo que son los derechos humanos,
Se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Desarrollo Integral de la Familia, o el DIF, el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, lo cual serían el IMSS, el DIF y el ISSSTE, ¿vale? Em, pero entonces, como quedamos, el principal es la Comisión la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y es la que trata de investigar y documentar los abusos a los derechos humanos, y se basa en ciertos métodos para tratar de resolver esos conflictos.